Bien, buenos días, soy Luis Ángel Mendoza González y hoy les voy a hablar sobre el nitrógeno, la biosíntesis de aminoácidos, nucleótidos y moléculas. Para empezar, ¿qué es el nitrógeno? El nitrógeno es esencial para aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, coenzimas y muchos metabolitos. Aunque el 78% de la atmósfera es nitrógeno gaseoso, solo algunos organismos pueden usarlo directamente. Los animales dependen de compuestos nitrogenados orgánicos obtenidos en la dieta. Y no todos los organismos usan el nitrógeno atmosférico porque este está en su forma química inerte. La mayoría no puede convertir esto en una forma utilizable y solo algunas bacterias tienen enzimas necesarias para fijar, por así decirlo, el nitrógeno atmosférico, rompiendo su triple enlace para convertirlo en amoníaco y otros compuestos que sí pueden asimilar las plantas, animales y otros organismos. El ciclo global del nitrógeno. El nitrógeno debe transformarse en compuestos que los organismos puedan aprovechar, como el amonio, el nitrito y el nitrato. Esas conversiones ocurren mediante procesos como la fijación del nitrógeno, la nitrificación y la desnitrificación, además de la ruta Anna-Motz. Las formas reducidas del nitrógeno se incorporan al metabolismo principalmente por medio del glutamato y la glutamina. En la figura 1, esta es la red global del nitrógeno. Las líneas negras de este lado indican hacia abajo va la reducción y hacia arriba va la oxidación. Del cero tenemos el dinitrógeno gas, que pues hacia abajo va la oxidación, que se oxida en amonio. Hacia arriba va la reducción, que se oxida en nitrato. Y pues ya. La fijación biológica del nitrógeno. La conversión del nitrógeno atmosférico en amoníaco es un proceso exclusivo de ciertas bacterias y arqueas llamadas diazotrófas. Este mecanismo es muy demandante energéticamente, pues requiere 16 moléculas de ATT y 8 moléculas para reducir una sola molécula de N2, digo de nitrógeno. La enzima responsable es la nitrogenasa, cuya importancia es tan grande que condiciona la productividad de un ecosistema. Sin nitrógeno fijado no pueden formarse biomoléculas esenciales, sin embargo la nitrogenasa es extremadamente vulnerable al oxígeno, ya que la inactiva casi de inmediato. Por eso los organismos han desarrollado diversas estrategias de protección, como vivir en ambientes estrictamente anaerobios, aumentar la tasa de respiración para consumir el oxígeno disponible, utilizar la hemoglobina en asociaciones simbióticas para secuestrar oxígeno o aislar la enzima en comportamientos celulares especializados. La legemoglobina es una proteína presente en los nódulos de las raíces de plantas leguminosas, como el frijol, la soya o el chícharo, que forman simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno del género Rhizobium. La legemoglobina es clave para proteger la nitrogenasa, la enzima que fija el nitrógeno, porque esta enzima es extremadamente sensible al oxígeno. Esta cumple dos funciones principales. Secuestra el oxígeno para evitar que desactive a la nitrogenasa y mantiene el oxígeno en bajas concentraciones, pero lo suficientemente para permitir que la bacteria siga respirando y produciendo ATP necesario para la fijación del nitrógeno. La relación simbiótica planta-bacteria. Las plantas leguminosas establecen una relación simbiótica con ciertas bacterias capaces de fijar el nitrógeno. Esas bacterias se alojan en los nódulos formados en las raíces donde llevan a cabo la conversión del nitrógeno atmosférico en amoníaco, una forma que la planta puede aprovechar como fuente esencial de nitrógeno para su crecimiento. A cambio, la planta le suministra carbohidratos y un ambiente protegido para su desarrollo. Este tipo de asociación es fundamental para enriquecer el suelo con nitrógeno y reducir la necesidad de fertilizantes químicos, favoreciendo así la productividad y la sostenibilidad de los ecosistemas agrícolas. La nitrificación, este es un proceso clave del ciclo del nitrógeno, donde el amonio se transforma en nitrito y luego nitrato. Esta se realiza exclusivamente por microorganismos quimioautótrofos en condiciones aerobias. De las etapas de esto es primero la oxidación de amonio a nitrito. Algunos microorganismos que se encargan de esto son los nitrosomos o nitrosospira. Las enzimas encargadas de esto es el amonio monooxigenasa y la hidroxilamina oxidorreductasa. En el paso 2 está la oxidación de nitrito a nitrato, que los encargados de esto son los microorganismos Nitrobacter y Nitrospira. La enzima principal de esto es el nitrito oxidorreductasa. Y la importancia de esto es que permite la disponibilidad de nitrato, la forma de nitrógeno más absorbida por las plantas, y regula el pH del suelo,
tienden a acidificarlo. Es fundamental en el tratamiento de aguas residuales, además. En la desnitrificación es el proceso microbiano mediante el cual el nitrato se reduce secuencialmente hasta convertirse en nitrógeno gaseoso que se libera a la atmósfera. Ocurre principalmente en ambientes anaerobios. Y si se dan cuenta, es lo contrario a la nitrificación. Es como reversión, por así decirlo. La secuencia de es primero el nitrato, después va el dióxido de nitrógeno, después se forma óxido nítrico para posteriormente óxido nitroso y terminar en nitrógeno gaseoso. Algunos microorganismos que se encargan de hacer esto son Pseudomonas, Paracoccus o Bacillus, que son bacterias heterótrofas que usan nitrato como aceptor final de los electrones cuando el oxígeno es escaso. La importancia de esto es que cierra el ciclo del nitrógeno devolviéndolo a la atmósfera, reduce el exceso de nitratos en suelo y agua y además puede generar óxido nitroso, un potente gas de efecto invernadero. Este último punto es solo cuando es mal manejado. El ANAMOX. ¿Qué es el ANAMOX? Este es un proceso en el cual ciertas bacterias oxidan el amonio usando nitrito como aceptor de electrones sin oxígeno, produciendo nitrógeno en forma de gas y agua. La ecuación general de pues está aquí. Es amonio más dióxido de nitrógeno. Esto forma nitrógeno gaseoso y además de dos moléculas de agua. Lo realizan bacterias llamadas bacterias Anamox, pertenecientes al filo Planctomycetes, y son microorganismos muy inusuales con características únicas. Estos microorganismos poseen un orgánulo interno llamado anamosoma, donde ocurre la reacción. Generan hidracina como intermediario, y el mismo químico que se usa como combustible de cohetes. Crecen muy lentamente y cierra el ciclo del nitrógeno, devolviéndolo de vuelta a la atmósfera en forma gaseosa. Reduce el exceso de nitratos en el suelo y aguas y pues además un mal manejo de esta reacción puede generar óxido nitroso, un potente gas de efecto invernadero. La asimilación del nitrato. Esta es un proceso mediante el cual plantas, algas, y hongos y otros microorganismos convierten el nitrato del suelo o el ambiente en formas reducidas de nitrógeno que pueden incorporarse a aminoácidos y otras moléculas esenciales. Este proceso ocurre en dos fases principales, ambos reductivos y requieren energía. Primero es la reducción de nitrato a nitrito. La enzima encargado de esto es el nitrato reductasa y la reacción es nitrato a dióxido de nitrógeno. Unas características importantes de es que ocurre en el citoplasma de células vegetales y microbianas. Requiere de un donador de electrones, típicamente puede ser el NADH, NADPH o ferredoxina. Es una enzima altamente reguladora, inducida por presencia de nitrato, requiere molibdeno en su cofactor, inhibida por presencia de amonio, y así. Después, el paso 2 es la reducción de nitrito a amonio. La enzima encargada de esta es el nitrito reductasa. La reacción de esto es el dióxido de nitrógeno pasa a amonio. Unas características de esto es que ocurre en cloroplastos en plantas y algas. Citosol o plastoides en hongos y bacterias. El donador de electrones de esto es la ferredoxina reducida en plantas o el NADPH en microbios. Los cofactores de esto es el hierro, sulfuro, cirogeme. Las vías de incorporación de amonio. El amonio es la forma reducida del nitrógeno que las células pueden incorporar directamente a moléculas orgánicas. Sin embargo, el amonio libre es tóxico, por lo que se incorpora rápidamente a compuestos seguros y metabólicamente útiles, glutamato y glutamina. Las células utilizan tres vías principales dependiendo de la especie de energía disponible y necesidad del nitrógeno. La vía 1 es la vía glutamato deshidrogenasa, GDH. Esta es una ruta directa y energéticamente económica. La reacción principal de esta es alfa cetoglutarato más amoníaco, forma NADPH, que posteriormente forma glutamato más NADP más H2O, que es agua.
Una de las características de esto es que es catalizada por glutamato deshidrogenasa. Introducen el ion amonio directamente en el glutamato y ocurre principalmente en microorganismos y plantas cuando hay altas concentraciones de amonio o hay suficiente energía reducida, en forma NADPH. Una de las ventajas de esto es que pues es poco costosa en ATP y es rápida cuando el amonio abunda. La segunda vía es la vía glutamina sintetasa o glutamato sintetasa. Esta ruta es la principal en plantas, bacterias y hongos y es la vía central de incorporación de nitrógeno en la biosfera. El paso uno es la formación de glutamina. La enzima encargada de esta es la glutamina sintetasa y la reacción que forma es glutamato más el amonio más ATP, forma glutamina más ADP más fosfato inorgánico. El paso 2 es la formación de dos moléculas de glutamato. La enzima encargada de estas, el glutamato sintasa. Y la reacción es glutamina más alfa-acetoglutarato más NADPH. Forma dos glutamatos más NADP. La importancia de esta vía es que tiene alta afinidad por el ion amonio. Funciona eficientemente incluso cuando el nitrógeno es escaso y es la vía universal en los organismos autótrofos. Produce glutamato, el punto central para todas las transaminaciones, y produce glutamina, donadora universal de grupos amida, en biosíntesis. La tercera vía es la de la glutamina sintetasa más transminaciones. Está presente en prácticamente todos los organismos, y cuando el amonio es bajo, las células usan glutamina como intermediario para mover el nitrógeno. En el paso uno, el glutamato más amonio, más ATP, forma glutamina. En el paso 2, se forman aminoácidos como alanina, aspartato, serina, prolina, este, o valina. Se generan esqueletos carbonatados reutilizables como el piruvato, o el salacetato, etc. Bien. Regulación de la glutamina sintetasa, GS. Controla la entrada del ion amonio, que es la fuente principal para formar aminoácidos y nucleótidos. Su regulación ocurre en tres niveles. Primero, la regulación alostérica, varios productos derivados del metabolismo nitrogenado, como AMP, CTP, serina, alanina y glutamina, la inhiben parcialmente. Cuando muchos se acumulan, la inhibición es completa, señalando que la célula ya tiene suficiente nitrógeno. Segundo, la regulación covalente mediante la adenilación. Si el GS está adenilada, es decir, una unidad AMP, está inactiva. Si se desanila, se activa. Esto lo controla la adenilitransferasa y la proteína PI, que actúa como un sensor del estado nitrogenado. Mucha glutamina apaga el GS y mucho alfa-cetoglutarato la enciende. Finalmente, la célula regula la cuánta GS produce cuando hay poco nitrógeno. Incrementa su expresión cuando el amonio y la glutamina son altos, la disminuye en conjunto estos tres niveles, hacen del GS un regulador maestro del metabolismo del nitrógeno. La regulación de la glutamina sintetasa. En primer lugar, la glutamina es hidrolizada y un residuo de cisteína participa en la ruptura del enlace a amida, liberando así el ion amonio. Luego, este amonio se desplaza a través de un canal interno que lo mantiene aislado del citoplasma, evitando su disipación. Finalmente, el amonio se incorpora a un segundo sustrato previamente activado. Entre los sustratos más comunes se encuentra la ribosa activada en la biosíntesis de purinas, el carbamoil fosfato y los precursores de aminoácidos. La glutamina amidotransferasas. Estas son enzimas que utilizan glutamina, como fuente de amonio para transferir un grupo amida hacia otros sustratos. Son esenciales para la síntesis de nucleótidos, aminoácidos, cofactores y muchos metabolitos. Primero, la glutamina es hidrolizada y un residuo de cisteína participa en la ruptura del enlace amida, lo que permite liberar el ion amonio. Luego, este amonio se desplaza a través de un canal interno especializado que lo mantiene aislado del citoplasma, evitando su pérdida. Finalmente, el amonio se combina con un segundo sustrato previamente activado. Entre los más comunes se encuentra la ribosa activada en la síntesis de purinas, el carbamoil fosfato y diversos precursores de aminoácidos.
La importancia fisiológica de esto es que permite canalizar el nitrógeno reducido de forma segura y eficiente. Además, son puntos claves de regulación metabólica en síntesis del ARN y son dianas farmacológicas en bacterias, hongos y células tumorales porque controlan rutas biosintéticas esenciales. Y esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Pues ya sería todo.